La tormenta se desató con furia esa noche en el pequeño pueblo de El Paso, Texas, donde las casas estaban tan cerca unas de otras que los vecinos podían escuchar las conversaciones a través de las ventanas abiertas. Pero en la casa de María Elena, el único sonido que se oía era el constante golpeteo de la lluvia contra el tejado y el crujir de las viejas tablas de madera. La mujer, de cabello plateado y mirada sabia, se encontraba sentada en su sillón desgastado, tejiendo una bufanda para nadie en particular. Su hogar era modesto. Una sala pequeña con muebles antiguos, una cocina que siempre olía a café recién hecho, y un retrato de su hija Carolina colgado en la pared principal, el cual dominaba el espacio con su presencia. Esa noche, María Elena sentía un vacío más grande de lo habitual. El retrato de Carolina, quien había fallecido hace más de 10 años, parecía observarla con la misma calidez de siempre. ¿Por qué estas noches de lluvia siempre me hacen extrañarte más, mija?, susurró al retrato mientras se limpiaba una lágrima furtiva con el dorso de la mano. De repente, 3 golpes fuertes y apresurados resonaron en la puerta principal. María Elena, sobresaltada, dejó caer su ovillo de lana y se quedó quieta, escuchando con atención. Los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. ¿Quién será a estas horas con esta tormenta?, murmuró para sí misma mientras se levantaba. Cogió un crucifijo que tenía colgado en la pared y lo apretó con fuerza antes de acercarse a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento y lluvia fría entró en la casa mojando el suelo de madera. Frente a ella estaba un hombre alto, de cabello gris y rostro curtido por los años, con la ropa empapada y temblando de pies a cabeza. «Por favor, señora», dijo el hombre con voz entrecortada, «solo necesito un lugar para resguardarme de la tormenta. Prometo no causar problemas». María Elena lo observó con desconfianza. Sus ojos de un marrón profundo buscaban desesperadamente refugio, pero había algo en su mirada que la inquietaba. «¿Y quién me asegura que no viene con malas intenciones?», respondió ella, sin abrir del todo la puerta. «Se lo juro, no busco más que un techo por esta noche», insistió él, empapándose aún más bajo la lluvia. «Puede cerrar la puerta con llave si quiere. No tengo a dónde ir». María Elena suspiró, mirando hacia el cielo oscuro donde los relámpagos iluminaban brevemente el vecindario. Sabía que ningún cristiano debería dejar a alguien fuera en una tormenta como esa, pero su instinto le decía que tuviera cuidado. Finalmente abrió la puerta del todo. «Entre, pero no intente nada raro porque le advierto que tengo un cuchillo en la cocina y no dudaré en usarlo», dijo con firmeza. «Gracias, señora. No sabe cuánto se lo agradezco», respondió el hombre mientras cruzaba el umbral. María Elena cerró la puerta detrás de él y señaló una silla junto a la mesa de la cocina. «Siéntese ahí mientras le busco algo para secarse». El hombre obedeció en silencio, dejando un pequeño charco en el suelo a medida que goteaba. Mientras María Elena iba al armario por una toalla, sus pensamientos estaban revueltos. No era común que alguien llamara a su puerta a esas horas, y menos en medio de una tormenta. Regresó con una toalla y se la entregó. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, cruzándose de brazos mientras lo observaba secarse el cabello. «Emiliano», respondió él, sin levantar la mirada. «¿Y qué hace usted por aquí, Emiliano? Porque no lo he visto antes en el vecindario». «Pasaba por aquí cuando me atrapó la tormenta. No tenía otro lugar a donde ir». «¿Y de dónde viene? ¿Tiene familia?», insistió María Elena, tratando de obtener más información. Emiliano dejó la toalla sobre la mesa y finalmente levantó la vista. Había algo en sus ojos que parecía cargar años de sufrimiento. «Vengo de muchos lugares, señora, y no tengo familia», dijo con un tono que dejó claro que no quería hablar más del tema. María Elena frunció el ceño. No le gustaba que le escondieran cosas, pero decidió dejarlo pasar por el momento. «Bueno, quítese los zapatos para no ensuciar más el piso. Le haré un café para que entre en calor», dijo, caminando hacia la cocina. Mientras preparaba el café, no podía evitar mirar de reojo a Emiliano. Había algo en su semblante que le resultaba familiar,
aunque no podía identificar qué era. Cuando el café estuvo listo, le sirvió una taza y se sentó frente a él. El silencio era incómodo, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. ¿Y usted, señora? ¿Vive sola?, preguntó Emiliano, rompiendo finalmente el silencio. Sí, mi hija falleció hace tiempo y mi esposo, bueno, también se fue hace años. Ahora soy yo y este viejo techo que me protege de todo, respondió ella, con un deje de melancolía en su voz. Emiliano asintió lentamente, mirando alrededor de la casa. Su atención se detuvo en el retrato de Carolina colgado en la pared. ¿Es su hija?, preguntó, señalando el cuadro. María Elena lo miró con desconfianza. Sí, mi Carolina. Era todo para mí. Emiliano se quedó en silencio por unos segundos, como si el nombre le hubiera golpeado el alma. Luego apartó la mirada rápidamente. Es muy hermosa, dijo, en voz baja. María Elena sintió un escalofrío, pero no respondió. Algo en la forma en que Emiliano observó el retrato la puso aún más alerta. La noche avanzó, y Emiliano comenzó a cabecear del cansancio. María Elena le ofreció una manta y le indicó que podía dormir en el sofá. Pero le advierto, dijo mientras apagaba las luces, mi puerta estará cerrada con llave, y tengo muy buen oído. Así que no intente nada extraño. No tiene nada de qué preocuparse, señora. Buenas noches, y gracias nuevamente, respondió Emiliano, acomodándose en el sofá. María Elena se retiró a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño. Algo en ese hombre la inquietaba profundamente. Miró por última vez el retrato de Carolina desde su cama y murmuró, ¿qué haces aquí, Emiliano? ¿Qué secretos traes contigo? Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo fuera de su ventana, María Elena no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer llegó lentamente, trayendo consigo un débil rayo de sol que apenas lograba atravesar las gruesas nubes grises. La tormenta había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada, y las calles del vecindario estaban cubiertas de charcos. Dentro de la casa de María Elena, el silencio reinaba. La mujer se levantó temprano, como de costumbre, y se dirigió a la cocina en silencio, intentando no despertar al extraño que aún dormía en su sofá. Al entrar al pequeño espacio, encendió la cafetera y comenzó a preparar tortillas frescas. Era su rutina diaria, pero ese día su mente estaba en otra parte. Mientras amasaba la masa, echaba miradas furtivas hacia el salón. Emiliano estaba tendido en el sofá, cubierto con la manta que ella le había dado la noche anterior. Su expresión era tranquila, pero su rostro seguía cargando esa sombra de tristeza que María Elena había notado desde el principio. ¿Quién eres realmente, Emiliano?, murmuró para sí misma mientras encendía el comal y colocaba la primera tortilla. No pasó mucho tiempo antes de que el olor del café y las tortillas frescas llenara la casa. Emiliano se removió en el sofá y abrió los ojos lentamente. Al darse cuenta de dónde estaba, se incorporó, algo desorientado. «Buenos días», dijo con voz ronca, pasándose una mano por el cabello desordenado. «Buenos días», respondió María Elena desde la cocina sin dejar de trabajar. «El café está listo. Sirva una taza si quiere». Emiliano se levantó y caminó hacia la cocina, moviéndose con torpeza, como si su cuerpo aún estuviera adormecido. Tomó una taza de uno de los estantes y se sirvió el café, agradeciendo en voz baja. «¿Cómo durmió?», preguntó María Elena mientras volteaba las tortillas en el comal. «Bastante bien, gracias. Su sofá es más cómodo de lo que parece», respondió Emiliano con una leve sonrisa. María Elena no pudo evitar sonreír también. «Bueno, me alegra que haya podido descansar. Pero ahora dígame, Emiliano, ¿qué piensa hacer hoy? No puede quedarse aquí para siempre». Emiliano bajó la mirada hacia su taza de café, como si estuviera buscando la respuesta en el líquido oscuro. «No lo sé», admitió finalmente. «No tengo un plan. Solo intento seguir adelante, día a día».
María Elena dejó la espátula a un lado y lo miró fijamente. Había algo en la forma en que lo dijo que le partió el corazón. No puede vivir así, sin rumbo, dijo con tono severo, pero con un matiz de preocupación. Todo el mundo necesita un propósito, Emiliano, algo que lo haga levantarse por la mañana. Él soltó una risa amarga. ¿Y qué propósito puede tener alguien como yo? He perdido todo lo que tenía. No soy más que un hombre roto. María Elena sintió un nudo en la garganta. Aunque no conocía toda su historia, esas palabras resonaron en ella de una manera que no esperaba. También había sentido lo mismo después de perder a Carolina. Todos hemos estado rotos en algún momento, dijo en voz baja. Pero eso no significa que no podamos reconstruirnos. Emiliano levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. Durante unos segundos, el silencio llenó la cocina, hasta que María Elena rompió el momento. «Venga, siéntese a la mesa. Le serviré el desayuno». Él obedeció, y pronto la mesa estaba cubierta con un plato de tortillas calientes, frijoles refritos y huevos revueltos. María Elena se sentó frente a él, y ambos comieron en silencio durante un rato. «¿Dónde aprendió a cocinar así?», preguntó Emiliano de repente señalando su plato. «Mi madre me enseñó», respondió María Elena con una sonrisa nostálgica. «Crecí en un pequeño pueblo en México, donde la comida era el corazón de todo». «¿Y usted? ¿Dónde creció?», Emiliano dudó antes de responder. «También en México, pero hace mucho que dejé mi pueblo, no he vuelto en años». «¿Y por qué se fue?». Él dejó el tenedor sobre la mesa y suspiró profundamente. «Es una historia larga, señora, y no creo que quiera escucharla». «Inténtelo», insistió María Elena cruzando los brazos. «Tengo tiempo de sobra». Emiliano la miró, evaluándola, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella. Finalmente comenzó a hablar. «Mi vida no siempre fue así. Hace años tenía una familia, una esposa, 2 hijos. Era feliz, pero cometí errores que lo arruinaron todo. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, y desde entonces he estado vagando, tratando de encontrar una manera de redimirme». María Elena lo escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como si fuera un golpe. Aunque no conocía los detalles, podía ver el peso que Emiliano cargaba. ¿Y no ha intentado volver con ellos, pedirles perdón? «Lo he intentado», dijo Emiliano con amargura. «Pero hay heridas que no se pueden sanar. Algunas cosas son irreparables». María Elena negó con la cabeza. «Nada es irreparable, Emiliano. A veces, lo único que necesitamos es tiempo y el valor para enfrentar nuestros errores». Emiliano no respondió. En cambio, miró por la ventana, donde el sol empezaba a asomarse tímidamente entre las nubes. «Quizás tenga razón», dijo, finalmente. «Pero no sé si tengo ese valor». María Elena lo miró con determinación. «Pues tendrá que encontrarlo, Emiliano, porque quedarse aquí lamentándose no le hará ningún bien. Si realmente quiere redimirse, tiene que actuar». El hombre asintió lentamente, como si sus palabras lo hubieran hecho reflexionar. «Gracias, señora», dijo después de un rato. «Por el café, por la comida y por escucharme. No sé cómo podré agradecérselo». «No necesita agradecerme, pero sí necesita hacer algo con su vida. No deje que sus errores lo definan». Emiliano asintió nuevamente, y durante unos segundos, ambos compartieron un entendimiento silencioso. Era como si sus almas, ambas marcadas por el dolor y la pérdida, hubieran encontrado un punto de conexión. Más tarde, mientras Emiliano se preparaba para irse, María Elena lo observó desde la puerta. Aunque no sabía qué le deparaba el futuro a ese hombre, algo en su corazón le decía que su encuentro no había sido una coincidencia. «Buena suerte, Emiliano», dijo mientras él se alejaba por la calle. «Gracias, María Elena. Y cuídese, mucho», respondió él, volteando para mirarla por última vez antes de desaparecer entre las sombras del vecindario. María Elena cerró la puerta y suspiró profundamente.
Había algo en Emiliano que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Mientras se dirigía a la cocina para limpiar los platos, no podía quitarse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no esperaba. El día transcurrió con una calma aparente en la pequeña casa de María Elena. Después de despedir a Emiliano, intentó retomar su rutina, pero una inquietud latente no la dejaba en paz. Cada rincón de su hogar parecía llevar la huella de aquel hombre, el sofá donde había dormido, la taza de café que aún estaba en el fregadero, y la conversación que seguía resonando en su mente. En la tarde, decidió salir al mercado del barrio, un lugar donde los aromas de especias, frutas, frescas y maíz asado llenaban el aire. Las voces de los vendedores ofrecían desde tamales calientes hasta flores frescas, creando una sinfonía caótica pero familiar. María Elena caminaba entre los puestos con una bolsa de yute colgada del brazo, recogiendo las cosas que necesitaba para la semana: frijoles, chiles secos y un manojo de cilantro. Sin embargo, su mente seguía en otro lugar. María Elena. La voz de su amiga Rosario la sacó de sus pensamientos. Rosario, una mujer de cabello plateado recogido en un moño, siempre tenía una sonrisa cálida y un interés genuino por los demás. Se acercó con una bolsa de naranjas en la mano. «Hola, Rosario», respondió María Elena, intentando parecer despreocupada. «Te ves distraída. ¿Todo bien?», preguntó Rosario con curiosidad, mientras le daba un leve apretón en el brazo. María Elena dudó antes de responder. No estaba segura de cómo explicar lo que había pasado sin que sonara extraño. Finalmente, decidió compartir un poco. «Tuve un huésped inesperado anoche», dijo, bajando la voz como si fuera un secreto. «¿Un huésped?». Los ojos de Rosario se abrieron con curiosidad. «¿Quién era?». «Un hombre. Llegó empapado por la tormenta y no tuve corazón para dejarlo fuera». Rosario la miró fijamente, intentando descifrar si había más en la historia. «¿Y quién era ese hombre? ¿Lo conoces?». María Elena negó con la cabeza. «No, pero hay algo en él, Rosario. Algo que no puedo explicar». Parecía perdido, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Rosario frunció el ceño, claramente preocupada. «Ten cuidado, amiga. No sabemos qué tipo de personas andan por ahí. Podría ser peligroso». «No creo que lo sea», respondió María Elena con firmeza. «Más bien creo que necesita ayuda». Rosario suspiró, pero no insistió más. En cambio, cambió de tema y las dos continuaron su conversación mientras terminaban sus compras. Sin embargo, cuando se despidieron, Rosario le dejó una advertencia final. «Solo ten cuidado, María Elena. A veces, las personas más dañadas son las que más daño pueden causar». Esa noche, mientras preparaba la cena en su cocina, María Elena no podía dejar de pensar en lo que Rosario había dicho. Había cometido un error al dejar entrar a Emiliano, pero algo en su corazón le decía que no. Había visto sinceridad en sus ojos, y aunque llevaba consigo un misterio, no parecía un hombre malo. En otra parte del barrio, Emiliano caminaba, sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza baja. Había pasado todo el día intentando encontrar algún lugar donde pudiera quedarse, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Nadie confiaba en un extraño, especialmente alguien con el aspecto cansado y desaliñado que él tenía. Finalmente encontró un pequeño parque y se sentó en una banca. A su alrededor, los niños corrían y jugaban, sus risas llenando el aire. Era una escena que debería haberle traído alegría, pero en lugar de eso, le recordó todo lo que había perdido. Cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos. La risa de sus propios hijos, las tardes que pasaban juntos en el jardín de su casa en México, y el calor del hogar que alguna vez tuvo. «¿Por qué lo arruiné todo?», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo el peso de la culpa volvía a aplastarlo. «Señor, ¿está bien?». Una voz infantil lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y vio a una niña pequeña, no mayor, de 6 años, mirándolo con curiosidad.
Llevaba un vestido rosa y sujetaba un helado que ya comenzaba a derretirse. Sí, estoy bien, respondió Emiliano con una sonrisa forzada. Gracias por preguntar. La niña lo miró por un momento más antes de volver corriendo hacia su madre, quien lo observaba desde la distancia, con una mezcla de desconfianza y cautela. Emiliano suspiró y decidió que era hora de seguir caminando. María Elena estaba terminando de lavar los platos cuando escuchó un golpe en la puerta. Su corazón dio un salto. No esperaba visitas a esa hora. Se secó las manos con un trapo y se dirigió a la puerta, abriéndola con cautela. Para su sorpresa, era Emiliano. «Emiliano, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «Lo siento por venir sin avisar», dijo él evitando su mirada. «Pero no tengo a dónde ir». María Elena lo observó por un momento, debatiéndose internamente. Sabía que estaba arriesgándose al permitirle quedarse nuevamente, pero algo en su expresión la conmovió. Finalmente, dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. «Entra», dijo con un suspiro. Emiliano asintió agradecido y entró, sintiendo el calor del hogar envolverlo nuevamente. María Elena lo llevó a la cocina y le sirvió una taza de café. «¿Encontraste algo durante el día?», preguntó mientras se sentaban a la mesa. Emiliano negó con la cabeza. «Nada. Este lugar no es fácil para alguien como yo». «¿Alguien como tú?», preguntó ella arqueando una ceja. «Alguien que no tiene nada», respondió él con amargura. «Sin hogar, sin familia, sin propósito». María Elena lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. «Deja de hablar así. Si sigues creyendo que no tienes nada, nunca encontrarás una salida». «¿Y qué sugieres que haga?», preguntó Emiliano alzando la voz ligeramente. «¿Pretender que todo está bien? ¿Que no he arruinado mi vida?». «No», exclamó María Elena golpeando la mesa con la mano. «Pero puedes empezar por dejar de compadecerte y hacer algo para cambiar tu situación. La vida no va a arreglarse sola, Emiliano. Tienes que luchar por ella». Emiliano se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Durante un momento, ambos se miraron fijamente, como si estuvieran midiendo la fortaleza del otro. Finalmente, Emiliano bajó la mirada y murmuró: «Tienes razón, pero no sé por dónde empezar». María Elena se relajó un poco y asintió. «Entonces empieza aquí. Quédate esta noche, pero mañana encontraremos una solución. Nadie puede hacerlo solo, Emiliano, y tú tampoco tienes que hacerlo». Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió una chispa de esperanza. Aunque aún no sabía cómo, algo en el tono firme y decidido de María Elena le hizo creer que tal vez, solo tal vez, aún había una forma de reconstruir su vida. El amanecer llegó suavemente a la pequeña casa de María Elena. Los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas de la cocina, iluminando los platos cuidadosamente colocados sobre la mesa. Un aroma a café recién hecho llenaba el aire, y el suave crepitar del sartén anunciaba que el desayuno estaba en marcha. María Elena estaba de pie frente a la estufa, moviendo con cuidado un par de huevos en un sartén de hierro mientras pensaba en cómo abordar el día. Emiliano, por su parte, había despertado temprano, pero permanecía sentado en la sala, mirando por la ventana con una expresión de melancolía. Los eventos de la noche anterior seguían pesando en su mente, especialmente las palabras de María Elena. «Nadie puede hacerlo solo, y tú tampoco tienes que hacerlo». Habían sido simples, pero de algún modo habían tocado algo profundo en él. «Buenos días», dijo María Elena mientras salía de la cocina con 2 platos en la mano. Colocó uno frente a Emiliano y se sentó al otro lado de la mesa. «Buenos días», respondió Emiliano con una leve sonrisa, agradeciendo él y un gesto con un ligero movimiento de cabeza. «Gracias por todo esto». María Elena lo observó por un momento antes de responder. «No tienes que agradecerme, Emiliano. Pero si vas a quedarte aquí, necesitamos un plan. No puedes seguir deambulando sin rumbo». Emiliano suspiró y tomó un sorbo de café antes de responder. «Lo sé, pero no sé por dónde empezar.
Llevo tanto tiempo perdido que no estoy seguro de quién soy ahora. Pues empecemos por lo básico, dijo María Elena con determinación. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te apasionaba antes de que las cosas se complicaran? La pregunta lo tomó por sorpresa. Pasó un momento en silencio, buscando en su memoria algo que pudiera ofrecer como respuesta. Finalmente, dijo, trabajaba en la construcción. Siempre me gustó construir cosas, darles forma con mis propias manos. Eso es un comienzo, dijo María Elena, asintiendo con aprobación. Aquí hay muchas oportunidades en ese campo. Tal vez podamos buscar algo más tarde. Emiliano asintió, aunque aún parecía inseguro. Gracias, María Elena. No sé qué habría hecho sin ti. No me lo agradezcas todavía, respondió ella con una sonrisa. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Después del desayuno, María Elena decidió llevar a Emiliano al centro comunitario local. Era un lugar modesto pero acogedor, con paredes decoradas con murales coloridos que representaban escenas de la vida cotidiana en México. Mujeres haciendo tortillas, niños jugando en un campo de maíz, y familias reunidas bajo la sombra de un árbol. Había algo reconfortante en aquellos murales, un recordatorio de sus raíces y de la fuerza que compartían como comunidad. Este lugar es un buen punto de partida, dijo María Elena mientras entraban al edificio. Aquí ofrecen todo, tipo de recursos, talleres, asesoría laboral, incluso ayuda psicológica si la necesitas. Emiliano se sintió algo fuera de lugar mientras caminaban por los pasillos llenos de personas ocupadas en diferentes actividades. Algunas estaban sentadas en mesas llenando formularios, mientras que otras participaban en talleres de artesanía o en clases de inglés. Una mujer mayor de cabello gris y sonrisa amable se acercó a ellos. «Buenos días, María Elena», dijo la mujer, abrazándola con calidez. «¿Quién es tu amigo?» «Buenos días, doña Carmen», respondió María Elena. «Él es Emiliano. Está buscando trabajo y pensé que este sería un buen lugar para empezar». Doña Carmen le dirigió una mirada amable a Emiliano. «Bienvenido, Emiliano. Aquí siempre hay lugar para quienes están dispuestos a esforzarse. Ven, vamos a hablar un poco». Mientras doña Carmen y Emiliano se dirigían a una oficina pequeña al fondo del pasillo, María Elena se quedó observándolos. Había algo en la actitud de Emiliano que le daba esperanza. Aunque parecía cargado de dudas, también había un destello de determinación en su mirada, como si estuviera listo para intentar recuperar el control de su vida. Una hora después, Emiliano salió de la oficina con una hoja en la mano y una expresión ligeramente más relajada. María Elena lo estaba esperando en la sala principal, hojeando un folleto sobre clases de cocina. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, levantándose al verlo. «Bastante bien», respondió Emiliano mostrando la hoja. «Doña Carmen me ayudó a llenar una solicitud para un trabajo en una obra que está buscando trabajadores. Es temporal, pero es un comienzo». «Eso es excelente, Emiliano», dijo María Elena con una sonrisa genuina. «Un paso a la vez, ¿recuerdas?». Él asintió, guardando la hoja en el bolsillo de su chaqueta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña luz al final del túnel, aunque todavía era demasiado pronto para relajarse. De regreso en casa, María Elena se sentó en la mesa del comedor con una taza de té, mientras Emiliano la ayudaba a reparar una silla rota. Observó cómo él trabajaba con concentración, utilizando las herramientas con una habilidad que demostraba años de experiencia. «Eres bueno en esto», comentó ella rompiendo el silencio. Emiliano sonrió levemente. «Siempre me gustó trabajar con mis manos. Es una de las pocas cosas que todavía me hacen sentir útil». «Pues deberías aferrarte a eso», dijo María Elena. «Es una habilidad que no todos tienen y puede abrir muchas puertas». Emiliano no respondió de inmediato, pero sus palabras lo hicieron reflexionar. Tal vez ella tenía razón. Tal vez aún había algo en él que valía la pena. Esa noche, mientras María Elena cerraba las cortinas del salón, se dio cuenta de que algo había cambiado en el ambiente de su casa. Había una nueva energía,
una mezcla de esperanza y posibilidad que no había sentido en mucho tiempo. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, estaba decidida a seguir ayudando a Emiliano en su camino. Por su parte, Emiliano se sentó en el sofá con un viejo cuaderno que doña Carmen le había dado. Pasó las páginas en blanco con los dedos, sintiendo el peso de lo que representaban. Una oportunidad para empezar de nuevo, para escribir una nueva historia. «Gracias, María Elena», dijo de repente levantando la vista, «por no rendirte conmigo». Ella se volvió hacia él, sorprendida por sus palabras. «No me des las gracias, Emiliano. Solo haz que valga la pena». Él asintió, sintiendo cómo esas palabras se quedaban grabadas en su mente. Haría que valiera la pena, no solo por ella, sino por sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de redimirse. La mañana en la casa de María Elena estaba cargada de una energía diferente. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban las calles tranquilas del vecindario, Emiliano revisaba su ropa frente a un pequeño espejo. Se había levantado más temprano de lo habitual, decidido a causar una buena impresión en su primer día de trabajo en la obra. El esfuerzo por planchar su camisa y lustrar sus botas reflejaba un deseo renovado de cambiar su vida. En la cocina, María Elena preparaba un desayuno sencillo. El aroma a frijoles refritos, tortillas recién hechas y café llenaba el aire. Desde la estufa, lo observó pasar nerviosamente la mano por su cabello. «Te ves bien, Emiliano», dijo, con una sonrisa mientras colocaba los platos sobre la mesa. «Pero no olvides que la confianza también es parte de la presentación». «¿Confianza?», respondió Emiliano, dejando escapar una risa nerviosa mientras se acercaba a la mesa. «Creo que se me acabó hace años». María Elena lo miró con seriedad, dejando el cucharón en la olla. «Entonces tienes que recuperarla. Nadie más lo hará por ti». Él asintió en silencio, tomando asiento frente a ella. Mientras comían, el ambiente se llenó de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Por un lado, Emiliano temía no estar a la altura del trabajo. Por el otro, sabía que esta era una oportunidad única, un primer paso hacia algo mejor. Más tarde, Emiliano llegó al lugar de la obra. Era un terreno extenso cercado por muros de madera, donde el ruido de martillos, sierras y gritos de los trabajadores llenaba el aire. A pesar de sus nervios, caminó decidido hacia la pequeña caseta donde debía reportarse. «¿Eres el nuevo?», preguntó un hombre robusto con un casco amarillo y un chaleco naranja. Tenía un bigote prominente y una mirada severa pero no hostil. «Sí, señor, soy Emiliano», respondió extendiendo la mano. «Soy el capataz don Roberto», dijo el hombre, estrechándole la mano con firmeza. «Aquí no importa de dónde vengas ni qué problemas tengas. Lo único que importa es que trabajes duro. ¿Entendido?». «Entendido», afirmó Emiliano, intentando ocultar su nerviosismo. Don Roberto asintió y le entregó un casco. «Ponte esto. Vas a empezar con la mezcla de cemento. Es pesado, pero es el trabajo que tenemos hoy». Emiliano aceptó el casco y siguió al capataz hacia la zona de trabajo. Allí, un grupo de hombres ya estaba ocupado mezclando cemento y transportándolo en carretillas. A pesar del esfuerzo físico que requería, Emiliano se unió sin quejarse. Sentía que cada palada de arena y cemento era un paso más hacia su redención. A media mañana, el calor empezaba a hacerse sentir. El sudor corría por su frente mientras empujaba una carretilla cargada de mezcla hacia una esquina de la obra. Uno de los trabajadores, un hombre más joven llamado Héctor, se acercó a él. «¿Primera vez en una obra?», preguntó Héctor con una sonrisa amistosa. «En mucho tiempo», respondió Emiliano, deteniéndose para secarse la frente con el dorso de la mano. «No te preocupes. Al principio siempre es pesado, pero te acostumbras», dijo Héctor, dándole una palmada en el hombro. «Si necesitas algo, aquí estamos para apoyarte». Esa pequeña muestra de camaradería le dio a Emiliano un empujón anímico. A lo largo del día, se dio cuenta de que, aunque el trabajo era duro, no estaba solo. Los otros trabajadores lo
Incluían en las conversaciones y le ofrecían consejos para hacer más eficiente su labor. Mientras tanto, en casa, María Elena no podía evitar preocuparse. Aunque confiaba en Emiliano, sabía que la jornada no sería fácil para él. Decidió distraerse limpiando la casa y regando las plantas en el pequeño jardín trasero. Sin embargo, su mente seguía regresando a él. Hacia el mediodía, recibió una llamada inesperada. Era doña Carmen, del centro comunitario. María Elena, quería agradecerte por traer a Emiliano, dijo doña Carmen con tono amable. Hablé con él ayer y creo que tiene mucho potencial. Solo necesita un poco de apoyo para recuperar la confianza. Gracias, doña Carmen, respondió María Elena, aliviada de escuchar esas palabras. Él realmente está intentando cambiar. Creo que solo necesita una oportunidad. Eso es lo que todos necesitamos, hija, dijo doña Carmen. Y con personas como tú a su lado tiene muchas más posibilidades de lograrlo. La conversación dejó a María Elena con una sensación de orgullo y esperanza. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sentía que estaban avanzando en la dirección correcta. Al final de la jornada, Emiliano regresó a casa exhausto, pero satisfecho. Su ropa estaba cubierta de polvo y sus músculos dolían, pero había una leve sonrisa en su rostro. María Elena lo estaba esperando en la sala con un vaso de agua fresca. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras él se dejaba caer en el sofá. Sobreviví, respondió Emiliano, dejando escapar una risa suave. Fue más duro de lo que recordaba, pero no fue tan malo. María Elena lo miró con admiración. Estoy orgullosa de ti, Emiliano. No todos tienen el valor de empezar de nuevo. Él tomó un sorbo de agua y la miró con gratitud. No podría hacerlo sin tu apoyo. Gracias, María Elena. No tienes que agradecerme. Tú estás haciendo el trabajo duro, dijo ella con una sonrisa. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Emiliano asintió, sintiendo que sus palabras eran ciertas. Aunque el día había sido agotador, también había sido un paso hacia algo mejor. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emiliano se permitió un momento para reflexionar. Pensó en los hombres con los que había trabajado, en el esfuerzo físico que había hecho y en las palabras de apoyo que había recibido. Aunque el camino aún era incierto, sentía que estaba empezando a encontrar su lugar en el mundo. En la otra habitación, María Elena también estaba reflexionando. Miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Aunque sabía que aún había desafíos por delante, estaba decidida a seguir apoyando a Emiliano en su viaje. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que no estaban solos. Y eso, por el momento, era suficiente. Cielo comenzaba a cubrirse con tonos anaranjados y púrpuras cuando María Elena caminaba hacia el supermercado local. El aire fresco de la tarde era un alivio después del intenso calor del día, y el sonido de las hojas susurrando con el viento le daba una sensación de paz. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en Emiliano. Aunque estaba orgullosa de su esfuerzo, sabía que su camino apenas estaba comenzando y que cualquier tropiezo podría hacerle perder el poco terreno ganado. Entró al supermercado, un espacio pequeño y familiar donde la mayoría de los clientes se conocían. Saludó a don Alfonso, el dueño, que estaba detrás del mostrador organizando una caja de productos. «Buenas tardes, doña María Elena. ¿Cómo le va hoy?», preguntó con su habitual tono amable. «Buenas tardes, don Alfonso. Todo bien, gracias. Solo vine por unas cosas para la cena», respondió ella tomando una canasta de plástico. Mientras caminaba por los pasillos buscando arroz, frijoles y algunas verduras frescas, se encontró con Lupita, una vecina que también hacía sus compras. Lupita era conocida por su curiosidad y no tardó en mencionar a Emiliano. «María Elena, escuché que tienes a un hombre viviendo contigo. ¿Es cierto?», preguntó con una sonrisa que intentaba parecer inocente, pero que dejaba entrever su verdadera intención.
María Elena se detuvo por un momento, tomando aire antes de responder. Sí, Lupita, se llama Emiliano. Es un amigo que está pasando por un momento difícil y estoy ayudándolo. Ah, ya veo, dijo Lupita, alargando las palabras mientras acomodaba una lata en su canasta. Pues qué noble de tu parte, pero ten cuidado, ya sabes cómo habla. La gente... María Elena mantuvo su postura firme, aunque por dentro sentía una punzada de incomodidad. Sabía que las intenciones de Lupita no eran malas, pero también entendía que los rumores podían propagarse rápidamente en su pequeño círculo social. Gracias por el consejo, Lupita, respondió con una sonrisa serena. Pero sé muy bien lo que estoy haciendo. Esa misma noche, mientras María Elena cocinaba, Emiliano llegó a casa. Su ropa estaba nuevamente cubierta de polvo, y su rostro reflejaba el cansancio acumulado de su jornada. Al entrar, fue recibido por el aroma, pollo guisado y tortillas calientes, un recordatorio de la calidez de este hogar que ahora compartía. «Llegaste justo a tiempo», dijo María Elena desde la cocina asomándose para verlo. «Lávate las manos y siéntate. La cena está lista». «Gracias», respondió Emiliano con una sonrisa agradecida. Después de lavar sus manos, se sentó a la mesa y observó cómo María Elena colocaba los platos frente a él. Había algo en la forma en que cuidaba cada detalle que le hacía recordar las cosas simples pero esenciales de la vida. Mientras comían, la conversación giró en torno a su día en la obra. Emiliano le contó cómo había aprendido a manejar la carretilla con más facilidad y cómo don Roberto había reconocido su esfuerzo. «Me dijo que si sigo trabajando así, podría darme más responsabilidades», dijo Emiliano, con un atisbo de orgullo en su voz. «Eso es maravilloso, Emiliano», respondió María Elena mirándolo con admiración. «Cada pequeño paso cuenta». Él asintió, sintiendo que, por primera vez en años, alguien realmente creía en él. «Gracias, María Elena. No sé cómo voy a devolverte todo lo que estás haciendo por mí. No tienes que devolverme nada», dijo ella, con una sonrisa cálida. «Solo quiero que sigas adelante. Eso es suficiente». Más tarde, después de lavar los platos juntos, se sentaron en la sala a conversar. La pequeña televisión estaba apagada, y la luz tenue de una lámpara creaba un ambiente íntimo y tranquilo. Emiliano decidió abrirse un poco más sobre su pasado, sintiendo que le debía esa sinceridad a María Elena. «¿Sabes?», comenzó, mirando el suelo mientras hablaba. «Antes de todo esto, yo tenía una vida completamente diferente. Tenía una familia, un trabajo estable, pero lo arruiné todo». María Elena lo miró con atención sin interrumpirlo. Sabía que a veces, lo que más necesitaba una persona era ser escuchada. «Me dejé llevar por los malos hábitos», continuó Emiliano. «El alcohol, las malas decisiones, perdí a mi esposa, a mi hijo, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde». La voz de Emiliano se quebró ligeramente, pero tomó un sorbo de agua para calmarse y seguir hablando. «Desde entonces he estado intentando encontrar una manera de enmendar mis errores, pero no es fácil. A veces siento que no merezco otra oportunidad. Todos merecemos otra oportunidad». «Emiliano», dijo María Elena con suavidad, «lo importante es que estás dispuesto a cambiar. Eso ya dice mucho de ti». Él la miró con gratitud, sintiendo que sus palabras eran como un bálsamo para sus heridas internas. «Gracias por creer en mí. De verdad, no sé qué haría sin ti». «Yo tampoco soy perfecta, Emiliano», respondió ella con una sonrisa melancólica. «Todos tenemos nuestras cicatrices, nuestras historias, pero lo importante es no dejar que esas cicatrices definan quiénes somos». Esa noche, mientras María Elena dormía, Emiliano se quedó despierto, sentado en el sofá de la sala. Miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, reflexionando sobre las palabras de María Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una razón para seguir adelante, un propósito que lo motivaba a levantarse cada día. Su mente comenzó a hacer una lista mental de cosas que quería lograr: conseguir un trabajo más estable,
recuperar la confianza en sí mismo y, tal vez, algún día, reencontrarse con su hijo. Aunque no sabía si eso sería posible, el simple hecho de imaginarlo le daba fuerzas para seguir. En la otra habitación, María Elena también estaba despierta. Aunque sus ojos estaban cerrados, su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. Sabía que ayudar a Emiliano no sería fácil, pero estaba decidida a seguir apoyándolo. Había algo en él, una chispa de humanidad que a pesar de todo no había desaparecido. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, María Elena se levantó temprano para preparar el desayuno. Decidió hacer tamales, un platillo que requería tiempo y dedicación, pero que también transmitía amor y cuidado. Emiliano se despertó con el aroma del maíz cocido y la salsa de chile. Al entrar a la cocina, vio a María Elena trabajando con energía y no pudo evitar sonreír. «Buenos días», dijo acercándose a la mesa. «¿Tamales? Esto es un lujo». «Buenos días», respondió ella sonriendo mientras lo miraba. «Hoy es un nuevo día, Emiliano, y creo que es hora de celebrarlo, aunque sea con algo sencillo». Él se sentó a la mesa observándola mientras terminaba de preparar los tamales. Había algo en su energía, en su determinación, que lo inspiraba a seguir adelante. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sentía que con ella a su lado, cualquier cosa era posible. Era un día cálido en el vecindario de María Elena. El sol brillaba intensamente, pero había algo diferente en el aire. La comunidad estaba inquieta, algunos murmuraban, otros se reunían en pequeños grupos. El centro comunitario que ella y Emiliano habían estado construyendo lentamente comenzaba a tomar forma. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Los murmullos eran inevitables. ¿Cómo iba Emiliano a ser recibido por la gente después de 1970, tantos años de ausencia y sufrimiento? María Elena caminaba por las calles de su vecindario, con las manos en los bolsillos de su delantal, como solía hacerlo cuando pensaba profundamente. Sus ojos se fijaron en el terreno baldío que había sido la base de la construcción del centro. Los ladrillos aún se alineaban torpemente, como si el futuro de la comunidad estuviera esperando su último empujón para materializarse. De pronto, Emiliano se acercó a ella, con su sombrero en la mano y una mirada decidida. María Elena le dedicó una sonrisa tímida, pero había algo de tensión en el aire. Ella sabía que este momento era crucial. Era el día en que Emiliano tendría que enfrentarse a los recuerdos, a las críticas, a los juicios de una comunidad que había sufrido tanto y que de alguna manera sentía que él era responsable. «¿Estás listo?», le preguntó María Elena. Con la voz suavizada por la preocupación, Emiliano la miró fijamente, sus ojos cansados pero firmes, como si llevara toda una vida de lucha en ellos. «No hay vuelta atrás, María Elena. Estoy listo para enfrentar todo lo que venga. Ya no puedo seguir corriendo de mis errores». La respuesta de Emiliano, aunque llena de dolor, también mostraba una determinación que María Elena había comenzado a reconocer en él. Ambos se adentraron en el centro comunitario, donde una pequeña multitud comenzaba a reunirse. La gente los observaba desde lejos, algunos con ojos llenos de desconfianza, otros con curiosidad y algunos con una ira latente. María Elena sentía el peso de la tensión en el aire, pero al mismo tiempo, un destello de esperanza. Si ellos podían perdonarse a sí mismos, tal vez, solo tal vez, la comunidad también lo haría. El centro tenía un pequeño escenario improvisado, en el frente, cubierto con lonas de colores rodeado de mesas y sillas. En el centro, una gran bandera mexicana ondeaba, como un símbolo de la unidad que querían construir. Emiliano subió al escenario con paso firme, mientras María Elena se quedaba a su lado, mirando a la multitud. «Buenas tardes a todos», comenzó Emiliano, su voz temblorosa al principio, pero a medida que continuaba se llenaba de convicción. «Sé que muchos de ustedes me miran con recelo, y tengo que ser honesto con ustedes. Vengo de un pasado que nunca he querido enfrentar, y fui yo quien alejó a mi familia por razones que ahora no me atrevería a justificar. Sé que no tengo derecho a pedirles nada,
pero sí vengo a ofrecerles lo único que me queda, mi perdón y mi ayuda. Las palabras de Emiliano caían pesadas en el aire. Los murmullos de la multitud aumentaron. María Elena observaba, con el corazón latiendo en su garganta. En su mente, la imagen de Carolina, su hija, aparecía una y otra vez, como si estuviera observando desde algún lugar lejano. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? ¿Habría perdonado a Emiliano por lo que había hecho? De pronto, un hombre de mediana edad, con una expresión severa, se levantó de su asiento y se acercó al escenario. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a estar aquí?, preguntó su voz llena de enojo. ¿Cómo puedes presentarte ante nosotros después de todo el daño que causaste? ¿Cómo te atreves a hablar de perdón cuando ni siquiera lo buscaste con tu propia hija? Emiliano no se movió, pero sus manos temblaban levemente. María Elena, al ver la reacción de él, dio un paso al frente, colocándose entre Emiliano y el hombre que lo cuestionaba. «¡Basta!», gritó María Elena, su voz fuerte y clara. Emiliano está aquí porque ha venido a enfrentar sus propios demonios, porque ha venido a pedir perdón, no solo por su pasado, sino por el futuro que podría haber tenido con su hija. Yo no sé si lo perdonaremos, pero lo que sí sé es que él está aquí, enfrente de ustedes, mostrando el valor que muchos de nosotros no tenemos para enfrentar nuestros propios errores. La sala se quedó en silencio. María Elena no se atrevió a mirar a Emiliano, pero su corazón latía con fuerza por él. Sabía que esto no sería fácil, pero su fe en él crecía. Si él podía perdonarse a sí mismo, tal vez la comunidad también podría encontrar la manera de perdonarlo. La tensión en el aire era densa, y nadie se atrevió a hablar por un largo rato. Finalmente fue una mujer mayor con el rostro marcado por la vida y el tiempo, quien se levantó. Ella caminó lentamente hacia el escenario, mirando fijamente a Emiliano. «Yo no sé si te mereces mi perdón», dijo, su voz temblorosa, «pero lo que sí sé es que todos cometemos errores, y aunque lo que hiciste fue un acto cruel, tal vez, solo tal vez, merezcas una oportunidad. Nadie puede cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos cambiar lo que hacemos hoy». Una sensación de alivio recorrió el salón, como si un peso invisible se levantara de los hombros de todos. Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente, sin palabras. La mujer mayor se acercó y, con una suavidad inesperada, le dio la mano. «Lo que hiciste no se olvida», continuó ella, «pero lo que estás haciendo ahora, al estar aquí, al ser valiente y enfrentar lo que el destino te puso en el camino, eso es lo que realmente importa. El perdón no es fácil, pero el primer paso es aceptar que cometimos un error. Y lo has hecho». La multitud comenzó a aplaudir suavemente. Al principio, fueron unos pocos, pero luego se sumaron más. El aplauso se fue intensificando hasta convertirse en un sonido poderoso, un acto simbólico de perdón colectivo. Emiliano miró a María Elena, quien le sonrió, con la calidez de alguien que había aprendido a perdonar no solo a los demás, sino a sí misma. La jornada de perdón de Emiliano no terminó en ese momento. Fue solo el principio de un largo camino. Pero, en ese día, con la luz del sol iluminando el centro comunitario y la bandera mexicana ondeando orgullosamente, Emiliano y María Elena dieron un paso crucial para sanar las heridas del pasado y comenzar un futuro donde la compasión, el perdón y la comunidad se unían de una manera irrompible. Lo que ellos no sabían, pero que el futuro les depararía, es que su valiente acto de perdón inspiraría a muchos más a seguir su ejemplo. El camino de Emiliano no estaba solo, no era un camino de redención solitaria. Había en él una fuerza colectiva, un pueblo entero dispuesto a perdonar y a construir algo nuevo. El sol se ponía en el horizonte, pero la esperanza comenzaba a brillar con más fuerza que nunca en las vidas de todos aquellos que se habían reunido ese día. El viento cálido del verano acariciaba la piel de María Elena mientras caminaba por las calles del barrio. Su paso era lento, pero decidido. Había algo diferente en ella,
algo que había cambiado en su interior desde aquel día en el que Emiliano se presentó frente a la comunidad pidiendo perdón. Era como si todo el peso de años de dolor y resentimiento hubiera comenzado a desvanecerse, como una niebla que se levanta con el sol. La construcción del centro comunitario avanzaba rápidamente, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar: demostrar que sus esfuerzos por reconstruir la confianza de la comunidad eran reales. El día se había quedado caluroso. El sol se reflejaba en las ventanas de las casas humildes que bordeaban la calle. La mayoría de los vecinos ya se habían reunido en la plaza central, donde se llevaría a cabo la ceremonia de inauguración del centro. Era el día en que Emiliano tendría que enfrentar la última barrera, la prueba final. Su presencia en ese lugar, trabajando codo a codo con María Elena, era lo único que podría garantizar su lugar en la comunidad. María Elena se detuvo frente a una pequeña tienda de comestibles, su mirada perdida en los estantes repletos de productos. Los recuerdos de su hija, Carolina, llegaron de golpe, como un río desbordado. La había perdido hacía tanto tiempo, y sin embargo aún la sentía cerca. ¿Qué habría pensado ella de todo esto?, pensó. Sabía que la situación con Emiliano era compleja, pero también sabía que su hija hubiera querido ver una resolución, un cierre. Al llegar al centro, Emiliano estaba esperando fuera del edificio, su mirada fija en los movimientos de las personas que llegaban. Cuando vio a María Elena, un leve destello de alivio cruzó su rostro. ¿Todo listo?, preguntó María Elena, su voz llena de un optimismo que no sentía hace meses. Emiliano asintió, aunque no podía ocultar la ansiedad en sus ojos. Sí, aunque no sé si estaré a la altura de todo esto, dijo, con un tono que mezclaba inseguridad y determinación. No tienes que hacerlo solo, respondió María Elena mirándole directamente. Este es nuestro proyecto, Emiliano, nuestra oportunidad. Si fracasa, fracasamos juntos. Pero si tiene éxito, será gracias a lo que somos capaces de construir entre todos. Ambos entraron al centro comunitario. El lugar, aunque aún en construcción, ya empezaba a tener vida. Las paredes que antes estaban vacías, ahora comenzaban a llenar de colores y esperanza. Había mesas dispuestas para las presentaciones y los discursos, y algunos voluntarios estaban colocando las últimas decoraciones. El aroma a pintura fresca y madera llenaba el aire. La primera persona en llegar fue la señora Rodríguez, una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso y una postura firme. Había sido una de las mayores críticas a Emiliano, pero su presencia hoy parecía un símbolo de que las cosas realmente estaban cambiando. «Buenos días, María Elena, Emiliano», dijo la señora Rodríguez con un tono de voz que no ocultaba su cautela. «Este es un lugar muy importante, pero aún hay mucho que demostrar. La gente tiene sus dudas». María Elena la miró con comprensión. Sabía que la comunidad no cambiaría de la noche a la mañana. «Lo sé, señora Rodríguez, pero estamos trabajando para ganar su confianza, como lo hicimos con ustedes. Esto no es solo un edificio, es un lugar de encuentro, de apoyo, un lugar donde podemos darnos una segunda oportunidad». Emiliano, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sus palabras fueron pausadas, pero claras. «Mi presencia aquí no es para limpiar mi conciencia, sino para trabajar, para hacer algo por la comunidad que, aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo contribuir al futuro. Quiero ser parte de este nuevo comienzo». La señora Rodríguez observó a Emiliano por un momento, luego asintió, aunque sus ojos seguían reflejando la desconfianza. «Esperemos que no sea en vano, Emiliano. Las promesas se rompen fácilmente». Al poco tiempo la plaza comenzó a llenarse de personas. Había niños, adultos mayores y jóvenes que se acercaban curiosos. La ceremonia estaba por comenzar y María Elena podía sentir la tensión en el aire. No solo por lo que Emiliano representaba, sino también por el peso de lo que estaban a punto de hacer: abrir un nuevo capítulo para todos. Emiliano se subió al pequeño escenario improvisado,
donde una mesa sencilla estaba preparada con algunos documentos y un micrófono. María Elena lo siguió, colocándose a su lado. Las personas comenzaron a tomar asiento en las sillas dispuestas enfrente, y una atmósfera de expectación se apoderó del lugar. Emiliano miró a la multitud. Sus manos sudaban, pero la mirada de María Elena le dio la fuerza necesaria para continuar. «Buenas tardes a todos», comenzó Emiliano, con la voz más firme que la de días anteriores. «Hoy, estamos inaugurando algo más que un centro. Estamos inaugurando un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos sanar juntos. Yo vengo de un lugar oscuro, de un lugar donde el miedo me hizo huir de lo que más quería. Pero hoy estoy aquí, frente a ustedes, con el único propósito de enmendar lo que pude haber hecho diferente. Quiero ser un hombre mejor, un padre mejor y un vecino mejor. No lo haré de manera perfecta, pero me comprometo a intentarlo». Las primeras palabras de Emiliano fueron recibidas con silencio. No había aplausos, no había gritos de apoyo, solo una quietud que llenaba el aire. Pero algo en la forma en que Emiliano hablaba, en la honestidad de su voz, comenzó a calar en las personas. Una joven se levantó de su asiento. María Elena la reconoció de las veces que había venido al barrio con su madre a comprar. La joven de unos 20 años caminó hacia el escenario y con una voz suave pero decidida dijo: «Yo soy hija de inmigrantes y mi mamá siempre ha trabajado duro para que tengamos lo que necesitamos. No tuvimos muchas veces lo que queríamos, pero mi mamá nos enseñó que todo tiene un valor cuando trabajas por ello. Yo no lo conocía a usted, Emiliano, pero lo que está haciendo me da esperanza, porque no todo es fácil ni rápido, pero este centro, este lugar, es lo que necesitamos». La multitud reaccionó con aplausos. Fue un aplauso tímido al principio, pero creció a medida que otras personas comenzaron a levantarse y unirse. María Elena observaba con una sonrisa en su rostro, una sonrisa de alivio. Sabía que había algo profundo en esa joven. Ella representaba la nueva generación, la que estaba dispuesta a ver más allá del pasado y dar la oportunidad de construir un futuro mejor. Al final de la ceremonia, mientras las personas se acercaban a Emiliano para felicitarlo, María Elena se quedó unos momentos observando el centro. Había algo en el aire, una sensación palpable de cambio. La gente comenzaba a sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, y eso era todo lo que ella había deseado desde el principio. Emiliano se acercó a ella. «Lo logramos», dijo, su voz llena de emoción. María Elena asintió, su corazón lleno de gratitud. «No, Emiliano, lo logramos juntos». La luz del atardecer iluminaba el centro, mientras las sombras se alargaban y la gente comenzaba a retirarse. Pero algo había cambiado en el aire. Había esperanza, había un nuevo comienzo, y ese comienzo, aunque difícil, era solo el principio de un largo camino hacia la reconciliación y la unidad. La brisa fresca de la mañana acariciaba la cara de María Elena mientras caminaba por el sendero que conducía al centro comunitario. Era un día de otoño. Las hojas de los árboles caían lentamente, pintando el suelo de naranja y rojo. Había algo en el aire que la hacía sentir que las cosas estaban a punto de cambiar. Algo que la inquietaba, pero también la llenaba de esperanza. Sabía que esta era la última prueba para Emiliano. El camino que había recorrido hasta ahora había sido largo, y aunque muchos ya lo aceptaban, quedaba una última barrera que superar: el perdón completo de la comunidad. Esa mañana, la señora Rodríguez había llamado para confirmar que estaría en la reunión de esa tarde. Todo indicaba que ella había decidido finalmente dar una oportunidad al proyecto, pero aún quedaba el juicio más importante, el de los viejos resentimientos que se mantenían latentes entre los vecinos. María Elena miró hacia el horizonte, donde la ciudad comenzaba a despertar, como si estuviera también preparando su propia transformación. Al llegar al centro, se detuvo unos momentos frente a la entrada. Las paredes del edificio, que meses atrás habían sido grises y vacías, ahora estaban llenas de color y vida. Los voluntarios trabajaban,
pintando los últimos detalles, arreglando las mesas y las sillas. La gente comenzaba a llegar, como siempre, con la misma desconfianza, pero con el deseo de ver si aquello realmente valía la pena. Emiliano estaba, afuera, fumando un cigarro. No se percató de la llegada de María Elena hasta que ella se acercó a él. Su rostro reflejaba cansancio, pero también determinación. «Buenos días, Emiliano», dijo ella, con una sonrisa tímida. «¿Todo listo para esta tarde?» Emiliano la miró y asintió. Su mirada estaba fija en el cigarro, como si le ofreciera algo de consuelo en ese momento. Al final, dejó el cigarro caer al suelo y lo aplastó con el pie. «No sé si realmente estoy listo, María Elena. Hay algo que me dice que hoy es el día en que todo se decide. Si las cosas no salen bien, no sé qué más podré hacer. He intentado todo, pero hay algo dentro de mí que sigue sintiendo miedo». María Elena lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Sabía que sus miedos eran legítimos, pero también sabía que debía dar un paso al frente. Ya no podían vivir bajo la sombra de lo que había sido. El futuro solo podía construirse desde ese momento. Todos tenemos miedo, Emiliano, pero lo que importa es lo que hacemos con ese miedo. Si elegimos seguir adelante, a pesar de él, entonces estamos demostrando que somos más fuertes que el miedo. Y yo estoy aquí, contigo, para dar ese paso, juntos. Porque si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Emiliano la miró. Sus ojos reflejaban una emoción que no podía esconder. Sus palabras habían sido un bálsamo para su alma. Una llamada de esperanza en medio de la incertidumbre. Él asintió lentamente. «Tienes razón. Vamos a hacerlo. Vamos a seguir adelante». El sol comenzaba a elevarse en el cielo, bañando todo con una luz cálida y dorada. La gente llegó poco a poco. Se acomodó en las sillas dispuestas en el centro, y un aire de expectación se apoderó del lugar. Algunos murmuraban entre ellos. Otros observaban con atención, como si esperaran el desenlace de una historia larga y compleja. La señora Rodríguez llegó con su marido, y ambos se sentaron al frente. María Elena notó que su mirada era seria, pero no estaba vacía de esperanza. En el fondo, ella también quería creer. Cuando Emiliano subió al escenario, el silencio invadió el lugar. La multitud se quedó en espera de sus palabras. No había aplausos, no había vítores, solo la quietud que precede a lo desconocido. María Elena desde abajo lo observaba atentamente, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. «Buenas tardes a todos», comenzó Emiliano, su voz resonando en el aire. «Sé que muchos de ustedes todavía tienen dudas sobre lo que estamos haciendo aquí. Yo también tengo mis dudas, pero lo que puedo prometerles es que nunca he estado más comprometido con algo en toda mi vida. Este centro no es solo un lugar para aprender, para compartir. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando dejamos atrás el miedo y nos damos una segunda oportunidad». Emiliano hizo una pausa, y la multitud guardó silencio. La tensión era palpable, como si todos esperaran que él cayera en el abismo de la desconfianza. Pero en lugar de eso, Emiliano continuó. «Yo soy el primero en reconocer mis errores. No puedo cambiar lo que ya sucedió. Pero lo que puedo hacer es pedirles que me den la oportunidad de demostrar que soy una persona diferente, que puedo ser parte de la solución, no del problema». Al terminar su discurso, Emiliano miró hacia María Elena, quien le dedicó una sonrisa llena de apoyo. Ella sabía que lo que él había dicho no era fácil. Había estado cargado de vulnerabilidad, de coraje y, sobre todo, de verdad. La señora Rodríguez fue la primera en levantarse. La gente la miró con atención. Ella caminó hasta el escenario con pasos firmes, su rostro inmutable. Al llegar, se detuvo frente a Emiliano. El silencio era total. La señora Rodríguez miró al público y luego habló con una voz fuerte, clara. «Emiliano, no tengo la menor duda de que todos los que estamos aquí hoy tenemos algo que aprender de lo que estás intentando hacer. Pero no es suficiente solo con hablar. Nosotros necesitamos ver los hechos.
Lo que hagas a partir de hoy será lo que defina quién eres para nosotros. El corazón de Emiliano latió con fuerza. La señora Rodríguez no le estaba dando una victoria fácil, pero había algo en sus palabras que reflejaba la esperanza de toda una comunidad. Ella no lo había perdonado completamente, pero le había dado la oportunidad de demostrarlo. Con un gesto lento, Emiliano tomó la mano de María Elena y la levantó, junto a él, como un símbolo de unidad. La gente empezó a aplaudir, lentamente al principio, pero después con más fuerza, como si hubieran recibido un rayo de luz. María Elena sintió que todo lo que había vivido en esos meses, todo el sufrimiento, las dudas, las caídas, habían valido la pena. La señora Rodríguez, con una mirada pensativa, asintió y se unió al aplauso. Todos los demás la siguieron. Era un aplauso que no solo reconocía el valor de Emiliano, sino también la valentía de la comunidad para dar un paso hacia la reconciliación. La tarde avanzó, y las personas comenzaron a interactuar, compartir historias, reír. El centro había cobrado vida, pero más importante aún, lo había hecho el corazón de todos los presentes. Emiliano y María Elena se miraron una vez más. Los dos sabían que no era el final de su viaje, pero sí un nuevo comienzo. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaban. El sol se ponía lentamente, mientras las sombras de la tarde comenzaban a extenderse. La gente se retiraba, pero en sus rostros se reflejaba algo que no había estado allí antes. Esperanza. El viento soplaba fuerte esa mañana, anunciando el cambio de estación. Era un día gris, pero no por ello menos importante. María Elena se encontraba sentada en el pequeño banco del parque frente al centro comunitario, donde todo había comenzado meses atrás. La gente pasaba apresurada, pero ella no podía dejar de pensar en lo que estaba por suceder. Hoy era el día en que Emiliano debía tomar su última decisión, la que marcaría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían puesto su confianza en él. La comunidad, una vez dividida y desconfiada, ahora parecía más unida, pero aún quedaba una gran prueba, la prueba del perdón total, de una aceptación incondicional. El centro había crecido mucho desde aquella primera reunión. Ya no era solo un lugar para aprender, sino también un espacio donde las personas podían sentirse valoradas, como si al caminar por sus pasillos estuvieran dejando atrás sus propios miedos. María Elena había sido testigo de cómo las paredes, que antes eran solo ladrillos fríos, se habían convertido en un lugar lleno de vida, esperanza y cambio. Pero hoy, después de todo el esfuerzo, de tantas horas dedicadas a este proyecto, sentía que el final estaba cerca. Al otro lado del parque, Emiliano aparecía caminando lentamente. Su rostro no reflejaba ni tranquilidad ni ansiedad, pero sus ojos, esos ojos que habían conocido tanto dolor y arrepentimiento, ahora mostraban una determinación silenciosa. Se acercó a María Elena y se sentó junto a ella sin decir una palabra. Ambos quedaron en silencio mirando el horizonte. ¿Estás lista?, preguntó Emiliano, su voz suave pero cargada de un peso que parecía estar por explotar. María Elena lo miró fijamente y asintió. Ella sabía que este momento había llegado para ambos. No solo se trataba de Emiliano, sino también de ella. Sabía que había entregado su corazón y su alma a este proyecto, y al igual que Emiliano, ahora debía enfrentar el resultado de todo lo que habían luchado. Estoy lista, Emiliano, pero... ¿y tú? Su voz tembló ligeramente, aunque lo intentó disimular. Él la miró con una expresión que ella conocía muy bien, esa mezcla de tristeza y esperanza que solo los que han sufrido profundamente pueden entender. No sé si alguna vez estaré listo para perdonarme completamente, María Elena, pero hoy tengo que tomar esa decisión. Ya no puedo seguir esperando más. Ambos miraron el cielo que, aunque gris, parecía más sereno en ese instante. Unos minutos pasaron antes de que Emiliano se levantara y extendiera su mano hacia María Elena. Ella lo miró, sorprendida por el gesto. «Vamos», dijo él. «Hoy será el día en que todo cambie». La reunión de la tarde ya estaba a punto de comenzar,
y los rostros conocidos de la comunidad empezaban a llegar al centro. Todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, se sentaron en las sillas dispuestas en el salón. La señora Rodríguez, que había estado a la cabeza de las críticas durante todo el proceso, ahora se encontraba con una expresión expectante. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sentía que no solo la comunidad lo observaba, sino que también sentía que él había cambiado, que ya no era el hombre que había causado tanto dolor. La mirada de la señora Rodríguez no le resultó tan dura como antes. Ya no era una mirada de juicio, sino de expectación. Cuando Emiliano subió al escenario, la sala se quedó en un silencio absoluto. El aire estaba pesado, como si todos, los presentes, supieran que ese momento sería crucial, que el futuro de todos estaba a punto de definirse en unos pocos minutos. Emiliano se quedó quieto, mirando a su gente, sintiendo el peso de cada mirada. Podía ver las arrugas en los rostros de los más viejos, testigos de tantas luchas y desilusiones, pero también podía percibir la chispa de la esperanza en los ojos de los más jóvenes, que aún creían en la posibilidad del cambio. «Buenas tardes a todos», comenzó. Su voz era firme, pero su corazón latía rápido. «He pensado mucho sobre lo que voy a decir hoy. Sé que todos esperan una respuesta, una decisión, y quiero que sepan que no es fácil para mí, pero también sé que no tengo más excusas. He fallado. He cometido errores que no puedo borrar. Pero también he aprendido. He cambiado. Y eso es lo que hoy les quiero mostrar». Emiliano hizo una pausa y miró hacia María Elena, que estaba sentada al frente con los ojos fijos en él. Ella sonrió con dulzura, dándole el aliento que él tanto necesitaba. «Sé que no todos me han perdonado, y tal vez algunos nunca lo hagan. Pero lo que puedo ofrecerles es mi compromiso, mi esfuerzo y mi deseo de seguir adelante. No busco que olviden lo que pasó, pero quiero demostrarles que soy capaz de hacer algo bueno, algo que les haga sentir que este proyecto tiene valor, que tiene un propósito». Hubo un murmullo en la sala, y Emiliano sabía que había tocado algo profundo en el corazón de todos. La señora Rodríguez fue la primera en levantarse. Todos la miraron, esperando su reacción. Ella se acercó al escenario, y Emiliano la observó con nerviosismo. La señora Rodríguez no lo miraba con desprecio ni con amargura, sino con una calma que le resultaba casi desconcertante. Ella lo miró directamente a los ojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Emiliano», dijo ella, su voz resonando en el salón, «no voy a decir que te perdono por completo, porque sé que el perdón es un camino largo y difícil, pero hoy, en este momento, te doy mi oportunidad. No solo a ti, sino a todo lo que has construido. Y más importante, aún, te doy la oportunidad de demostrar que las segundas oportunidades son reales. El tiempo dirá si realmente has cambiado, pero hoy te doy mi fe en ti». La comunidad permaneció en silencio por unos instantes, y luego comenzó a aplaudir. Fue un aplauso suave al principio, pero poco a poco fue tomando fuerza. Cada uno de los presentes se levantó, reconociendo no solo el esfuerzo de Emiliano, sino el coraje de aceptar sus propios miedos, sus propios errores. María Elena sintió que una mezcla de emociones la envolvía. Todo lo que había vivido hasta ese momento, las dudas, las peleas, las noches en vela, valían la pena. Sabía que esto no era el final, pero sí el comienzo de algo nuevo. Emiliano, su compañero de lucha, estaba a su lado, dispuesto a darlo todo por esta causa. Cuando la reunión terminó, la comunidad se dispersó lentamente, pero algo había cambiado en el aire. Las personas ya no se miraban con desconfianza, sino con una nueva esperanza. El perdón había comenzado a florecer, y aunque no todos habían sanado completamente, todos sabían que el camino había comenzado. María Elena y Emiliano se quedaron un momento más en el escenario, observando cómo los demás se retiraban. «Lo logramos, Emiliano», dijo María Elena con una sonrisa plena en su rostro. «No lo logramos», respondió él, mirando al horizonte. «Aún nos queda mucho por hacer,
Pero hoy, al menos, sé que estamos en el camino correcto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. La comunidad había dado un paso importante hacia la sanación, y aunque el futuro seguía siendo incierto, el amor, el perdón y la esperanza se habían instalado en sus corazones. Y eso para Emiliano y María Elena era más que suficiente.